Bueno, entonces vamos a atender el punto número 2. Tenemos que calor de reacción. Yo les preguntaba, ¿a qué le suena esta parte de calor de reacción? Con sus palabras, así como lo estaba diciendo también, no hay problema. El calor que se le agrega a una reacción para generar el proceso. Bueno, podría... ¿Que se le agrega? Ok, bueno, está bien. ¿Alguien más que calor de reacción? ¿A qué le suena? La energía que se ve una reacción. La energía. Ahora, aquí no le agrego, aquí sale. Ok. Ciertamente el calor es sinónimo de energía. Entonces, toda reacción, por naturaleza, puede liberar energía, o por la misma naturaleza puede absorber energía. Entonces, cuando se lleva una reacción química, debe de existir ciertas condiciones en las que, primero, ojo, en las que se va a llevar a cabo. Entonces, la reacción, siempre que se vaya a desarrollar, tiene que reunir ciertas condiciones para llevarse a cabo. Eso es lo que yo debo de entender en primera instancia. En segunda instancia, tal vez esas condiciones posiblemente a mí me estén diciendo, oye, ¿quieres llevar a cabo esta reacción química? Agrégale calor. Agrégale calor al sistema. Es decir, estaríamos hablando de una reacción endotérmica, es decir, que requiere calor para llevarse a cabo. O viceversa. Tienes una reacción que posiblemente reúne las condiciones necesarias de temperatura y de presión, y posiblemente cuando se lleve a cabo desprende energía o libere energía. Entonces, comúnmente esas son reacciones exotérmicas. A decir verdad, en la parte de calor de reacción hay otros términos con los que se puede ir apoyando. Yo les decía, tal vez, entalpía de reacción, entalpía de formación y demás. Pero tiene que ver con la energía. Eso es realmente lo que se debe de entender. Es la energía que se puede, en este caso, calcular, que se puede considerar, ya sea que se absorba, ya sea que se libere de un proceso químico, ¿sí? Un proceso químico, de hecho, pues es esa parte donde nosotros sabemos que se está llevando a cabo una reacción química. Que sea exotérmica, depende de la naturaleza. Que sea endotérmica, también depende de la naturaleza. Comúnmente, ¿de qué naturaleza? Naturaleza de los reactivos. Comúnmente depende de eso. ¿Cómo se denota una reacción exotérmica? ¿Cómo lo puedo, vamos a decir, entender? En los cálculos, comúnmente una reacción exotérmica que libera energía, comúnmente va a tener un valor con signo negativo. Cuando tengas el cálculo, el valor que adquiere una reacción endotérmica, es decir, que absorbe energía, es positivo. Ahorita vamos a ver esa parte, o sea, negativo y positivo, pero es como podemos ir entendiéndolo. Bueno, entonces nos vamos a pegar al primer tema, que es calor de reacción. Y dentro del calor de reacción, como ya se mencionó, dentro de la reacción puede estar liberándose o absorbiéndose energía. Entonces, podríamos mencionar lo siguiente: en una reacción, ¿sí?, pues se tiene o se puede tener la liberación, ¿sí?, la liberación o la absorción, en este caso, ¿de qué? De energía en forma de calor. Entonces, de energía, y ambos en forma de calor. Ambos, sí, ambos van a estar en forma de calor.
Dentro de este tema, o de este punto de que es calor de reacción, vamos a mencionar lo que viene siendo y se denomina como entalpías. Comúnmente las entalpías son denominadas, bueno, la nomenclatura es una H mayúscula. Como en la reacción química puede haber absorción o liberación de energía, entonces va a haber una variación de entalpía. De hecho, asociamos la parte de esa variación de energía, de que se absorba o que se libere energía, con los cambios de entalpía. Entonces, esos cambios son una delta H. ¿Sí? Las variaciones de absorción, bueno, mejor dicho, la absorción o la liberación de energía en forma de calor, en este caso, para los cálculos, se denomina variaciones de entalpía o variaciones entálpicas. Aquí, por ejemplo, podríamos tener dos tipos de entalpías. La entalpía que vamos a denominar de la siguiente manera, que esta es la primera y esta es la segunda. Una se conoce como entalpía de reacción, esta es entalpía de reacción, así se le conoce, o también tiene otro nombre, calor de reacción o calor de reacción. La de abajo se denomina entalpía de reacción estándar. Entalpía. Aquí nada más vamos a definir ya en términos de cálculo. Para la parte de entalpía de reacción o calor de reacción, comúnmente podríamos mencionar que esta entalpía responde a la parte de ciertas condiciones de temperatura. Comúnmente se calcula a la temperatura a la que se lleva la reacción química. Ojo con eso. La entalpía de reacción, cuando se vaya a calcular, va a considerar temperatura. También la otra entalpía, la de abajo. Ambas consideran temperatura. Sin embargo, la primera, que es la entalpía de reacción, va a considerar la temperatura de la reacción, a la temperatura que comúnmente se va a llevar la reacción. Por ejemplo, una reacción de combustión se va a llevar a cabo tal vez a altas temperaturas, tal vez arriba de 150, 200 grados. Entonces, cuando se calcule ese tipo de entalpías, se va a posicionar a partir de la temperatura a la que se lleve la reacción química. Por eso se dice entalpía de reacción. La otra entalpía de reacción, pero estándar, considera que la reacción es como si se llevara a cabo a condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? A 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Mientras que la de acá arriba, prácticamente la temperatura depende de la reacción. ¿Sí? Entonces, la de arriba, cuando se calcule, va a estar considerando la temperatura a la que se lleve la reacción tal como debe de ser. La segunda también se calcula, pero sin embargo dice, yo me voy a calcular sobre condiciones estándar, como si la reacción se llevara a 25 grados Celsius.
Entonces, para calcular todo, la variación de entalpía, tiene que considerar la entalpía de reacción a condiciones estándar, 25 grados Celsius y a una atmósfera de presión, más, ¿sí?, la entalpía de reacción a, a su temperatura tal cual se está llevando a cabo. Yo creo que en cálculos pues ya pienso yo que puede quedar un poquito más claro, pero hay que entender que tenemos dos tipos de entalpía. Una que se define a condiciones estándar y otra que se define a las condiciones que realmente se lleva a esa reacción química. Bueno, en este caso vamos a poner, por ejemplo, la siguiente reacción. Tenemos aquí como ejemplo tenemos el ejemplo de la siguiente reacción química. Tenemos CH4, que en este caso está en estado gaseoso, oxígeno, dióxido de carbono, bueno, que produce dióxido de carbono también en forma gaseosa, más agua en estado líquido. Ahí tenemos esta reacción química. ¿Qué tengo que poner atención en primer instante? ¿Qué tengo que...? Primero tengo que ver lo primero. O sea, yo veo una reacción química y lo primero que tengo que decir, déjenme y veo si está balanceada. ¿Cuál sería el balanceo correcto, jóvenes? ¿Cómo quedaría? 2 en el oxígeno, 2 en el agua. 2 en el oxígeno y 2 en el agua. Ok, muy bien. Algo que también es importante y también se les había comentado, de aquí en adelante es, bueno, ya se había comentado, pero también de aquí en adelante no lo olviden, es muy importante, súper importante para los cálculos, los estados de agregación. No es lo mismo que yo quiera producir, por ejemplo, tener agua líquida a tener agua en forma de gas. No es lo mismo. Incluso en estado no es lo mismo, pero tampoco es lo mismo a nivel de energía. Porque en estado líquido yo lo puedo tener a condiciones ambientales y ahí va a estar. Pero si yo quiero agua en estado de vapor, le tengo que agregar energía. Entonces, ojo con eso. Es muy importante que consideren los estados de agregación. Ahora bien, esto en términos de cómo lo estamos manejando, que es el balance de energía con reacción química, sí es una reacción química como tal, pero aquí ya le van a empezar a llamar como que con otro nombre, con otra denominación. En este caso le vamos a denominar como ecuación termoquímica. Así la vamos a denominar, como una ecuación termoquímica. Y para que sea una ecuación termoquímica, pues nos falta un dato. Ahí no está completo. ¿Cuál es el dato? El dato de la entalpía de reacción, es decir, cuánto o cuánta energía se absorbió o cuánta energía se liberó para que se lleve a cabo esta reacción química. La pregunta sería, a ver, con lo que se viene platicando, en esta reacción química debió haber absorción o liberación de calor. Vean la naturaleza de los reactivos, la naturaleza de los productos. ¿Por qué pudo haber liberación de calor? Porque están en estado gaseoso, pero llegan al agua y están en estado líquido, entonces Requiere energía. Usted dice por el agua. Bueno, a ver, pongan atención en la parte de reactivos. Está bien, o sea, dices, bueno, liberación de energía. Está bien, o sea, pero hay que justificar por qué. ¿Ustedes qué se imaginan? Observen los reactivos, vean los productos.
¿Qué observan en la parte de los reactivos? Sí saben, ¿verdad? Estos son los reactivos. Aquí tenemos los reactivos. ¿Qué tipo de reacciones es la que tenemos aquí entonces? A ver, si no ubican, ¿qué tipo de reacción? Primero, es una reacción de combustión. Entonces, la primera, como yo puedo justificar mi respuesta de que hay liberación de energía, es que es una reacción de combustión. Y característica de las reacciones de combustión: liberan energía, algo se quema, coloquialmente, ¿verdad? Pero técnicamente es una reacción de combustión, donde yo tengo que... ¿Quién es ese compuesto? Sin miedo. Metano. El oxígeno. ¿Saben que ese oxígeno no es el oxígeno puro? Es un oxígeno que se toma del medio ambiente. ¿Sí? De hecho, ahí tiene que estar en exceso, pero bueno, el punto es que ustedes vean que esta reacción es una reacción de combustión y requirió, aquí en el problema que yo vi, no traía incluida esta parte, pero requirió una fuente de ignición. Para que se lleve a cabo esa reacción de combustión necesita una fuente de ignición. Y ya cuando se lleva a cabo la reacción, los productos más comunes son dióxido de carbono y agua. Obviamente, si es una reacción de combustión completa, ojo también, porque también tenemos reacciones de combustión incompletas. Aquí se está diciendo que es una reacción de combustión completa. Entonces aquí le podemos agregar que es una reacción de combustión completa. Y entonces, como es una reacción de combustión, yo tengo liberación de calor. Entonces, de forma cualitativa, yo ya le estoy dando una definición a esa reacción, que es una reacción de combustión y que mi experiencia es que liberan calor. ¿Sí o no? Pero ahora, en términos cuantitativos, ¿cómo es que yo sé que realmente es una reacción donde se libera calor? Bueno, en este caso, a partir de la definición de la entalpía de reacción. La entalpía de reacción me denota si hubo absorción o liberación de energía, si es una reacción endotérmica o una reacción exotérmica. Entonces, en tablas, porque esto ya te he dado en tablas comúnmente lo reportan de esta manera. Como si la reacción se llevara a 25 grados Celsius, tiene una entalpía de menos 890 puntos. ¿Sí se ve todavía de claro? Ahí está. No se ve. A ver, trate de acomodar tantito usted. Por favor, Edgar. Tantito, nada, tantito. Que no se pase tanto de aquí a este lado. Aprovechar todo el espacio. Ahí está, gracias. Bueno, entonces, la entalpía de reacción estándar, porque si se dan cuenta, estamos hablando de la entalpía de reacción estándar, es a 25 grados Celsius, es de menos 890.3 kilojoules sobre mol. Y esto es lo que se conoce, les digo, como calor de reacción estándar. Pero ojo, a ver, aquí nos están diciendo que la reacción se está llevando a 25 grados Celsius. Posiblemente sea cierto, porque si yo quiero quemar metano a una temperatura ambiental de 25 grados Celsius, sí lo puedo hacer. Sí lo hago. Entonces ahí nos están diciendo que esa es la energía o el calor de reacción estándar a temperatura de 25 grados Celsius. Y es exotérmica, o sea, libera calor, porque incluso ahí tengo un signo negativo. Cuando ustedes vean las entalpías
con un signo negativo como este, que es menos 890, de entrada yo estoy diciendo que es una reacción, esto, exotérmica. Es una reacción exotérmica. Es decir, se libera energía al exterior. Cuando ustedes vean este mismo valor, por ejemplo, pero con signo positivo, es que se trata de una reacción endotérmica. Requirió energía para llevarse a cabo. Bueno, y aquí, solo a título de ejemplo, vamos a hacer cómo asociar la parte de las relaciones estequiométricas. Relaciones estequiométricas. Las relaciones estequiométricas tienen que ver, obviamente, con la reacción que yo tengo aquí, con cada una de las especies que tenemos ahí, ya sean reactivos, ya sean productos, pero también asociarlo con el valor de su entalpía. Es decir, miren, no es nada difícil, está sencillo. Por ejemplo, yo puedo decir que la primera relación estequiométrica que puedo presentar posiblemente sea un mol de metano, por ejemplo, en estado gaseoso, por ejemplo, vamos a comparar los reactivos, serían 2 mol de oxígeno en estado gaseoso. Esas son las relaciones estequiométricas que hemos manejado. ¿Qué podemos hacer? Reactivo con productos, productos con reactivos. Ahora lo vamos a asociar a la parte de su entalpía. ¿Qué quiere decir esto? Si lo relacionamos con respecto a la entalpía que nos están dando, entonces podemos decir que un mol del mismo metano en estado gaseoso, ¿sí?, cuando reaccione va a desprender, ¿sí?, va a desprender menos 890.3 kilojoules. Eso es lo que me está diciendo. Cuando se lleve la reacción química, ¿sí?, el metano que tenemos ahí puede llegar a desprender calor. ¿Cuánto? Pues menos 890.3 kilojoules. Lo mismo podemos hacer con los siguientes. O sea, vamos con el oxígeno, por ejemplo. Un mol de oxígeno gaseoso igual menos 890.3 kilojoules. Así de sencillo. A ver, vamos a ponerles unos ejemplos a ver si se entendió, para que lo resuelvan ustedes. A ver. La misma reacción. Ahí está la misma reacción. Con el mismo valor de la entalpía de reacción. A ver. Suponiendo que yo tengo 0.830 mol de oxígeno. ¿Cuánto calor se va a liberar? A ver. Si un mol de oxígeno me libera menos 890.3 kilojoules. Si yo no tengo un mol, tengo 0.830 mol de oxígeno, ¿cuánto calor se va a liberar? No aplicando regla de 3, no hay que hacer una regla de 3, no. Háganlo químico, sino que qué chiste tiene establecer la parte... exactamente. Aquí nada más la corrección. Son 2 mol de oxígeno gaseoso. Queda así, miren. De acuerdo a la relación estequiométrica, queda de la siguiente manera.
tendríamos 2 mol de oxígeno gaseoso, libera menos 890.3 kilojoules. Por lo tanto, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto daría? Menos punto 47 kilojoules. Con esta información, ¿qué puedo decir? Ya lo hemos mencionado, pero pues igual lo vamos a... que existe liberación de calor, ¿sí? Que existe liberación de calor de menos 369.4745 cuando se consumen 0.830 mol de oxígeno. Eso es lo que se puede decir. Incluso aquí le voy a borrar esto, mejor le voy a poner que nada más hay liberación de calor. Hay liberación de calor de ¿cuánto? Repito. ¿Ah? De menos 369.4745 cuando se consumen 0.83 mol de oxígeno. Eso es lo que yo puedo decir. El inciso B, vamos a ponérselo de la siguiente manera. A ver, ¿cuánto de... bueno, vamos a llamarle con el ejemplo del agua. ¿Cuánto de agua se tuvo que formar cuando se liberaron menos 371.2 kilojoules? ¿Cuánta agua se tuvo que formar cuando se liberó esa cantidad de energía? ¿Cuánto sería, jóvenes? A ver, vamos a ver en color negro. ¿Cuántos jóvenes? A ver. 0. Bueno, mol de agua. Entonces quiere decir que cuando se desprenda en la reacción química menos 371.2 kilojoules, se habrá formado 0.833839 mol de agua. ¿Cómo quedaría? De la siguiente manera, miren. Sería así. Podríamos poner aquí entonces menos 890.3 kilojoules de calor, ¿sí? Y el del agua, en este caso, de acuerdo a la reacción, son 2 moles. 2 moles de agua. En estado líquido. Y aquí nos damos cuenta, menos entre menos nos da más. Por lo tanto, tiene que ser 0.83. Yo tengo 39, pero si les da un poquito menos, no hay problema. Mol de agua líquida. Entonces, así es como quedaría. Con eso terminaríamos la parte del calor de reacción. Y comúnmente este calor de reacción da pauta a los cálculos de este tipo de entalpía. De hecho, lo que a mí me interesa llegar es a calcular esto. ¿Cómo se calculan esos dos tipos de entalpía? Una que es una entalpía de reacción a condiciones estándar y otra entalpía de reacción, pero a la temperatura
que termina, por ejemplo, la reacción. Entonces, estas son las que a mí me interesan. Si te dan cuenta, pues solo fue como una parte introductoria. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, cerramos esto.